En el siguiente video veremos el caso práctico del análisis de armaduras, en el cual utilizamos el método de la rigidez implementado en este MAT Studio. La hoja cuenta de una sección para el ingreso de datos. Seguidamente tenemos la sección de los cálculos de toda la programación y por último tenemos la sección de resultados, en el cual se nos muestran algunos gráficos, como por ejemplo la armadura deformada, las fuerzas internas en cada barra, diferenciados por color, ya sea en tensión y en compresión. Por último, las reacciones en los apoyos, que vamos a ir explicando cada una de las secciones, así como las partes correspondientes a la teoría para desarrollar este caso práctico. La armadura que escogimos es una armadura de acero. Hemos escogido un ejemplo en el cual vamos a trabajar con las propiedades elásticas. Primero definimos el módulo de elasticidad del acero, el cual es 200 gigapascales, y el coeficiente de dilatación térmica para hacer la conversión de las cargas correspondientes a la variación de temperatura. Luego tendremos que ingresar los datos correspondientes a la geometría de la armadura. En este caso hemos utilizado esta estructura de datos correspondiente a un formato de matriz. Ustedes, cuando desarrollen sus aplicaciones, pueden definir cuál va a ser el formato o la estructura para el ingreso de los datos, basándose en la facilidad o cómo piensan utilizar o referirse a estos datos posteriormente cuando empiecen a programar las operaciones matemáticas. En este caso, primero empezamos definiendo las coordenadas de los puntos en la primera columna, la cual hemos ingresado una cadena de texto como título que lleva el texto nodo, y en la segunda columna el título de coordenadas. Es así que para cada nodo que ingresemos vamos a tener que definir una matriz o un vector adicional de dos elementos que corresponden a las coordenadas en X y en la dirección Y. De este modo podemos definir la geometría completa o todos los puntos de la armadura que definiremos. Posteriormente tenemos que definimos una nueva variable que almacena las propiedades correspondientes a cada una de las barras. Como sabemos, cada barra deberá tener un nudo inicial y un nudo final. Estos nudos deben de tener la misma numeración que los que ingresamos en la primera variable puntos. Adicionalmente, también deberán de contar con una sección o con un área transversal. Para fines demostrativos hemos establecido el área igual para todas las barras, y con lo cual tenemos 23 barras que definen nuestra armadura de ejemplo, ¿no? La cual es la que se muestra en la última parte. Es una armadura. Vamos a modificar la escala para que puedan ver la forma de la armadura. Esta es la forma de la armadura que vamos a analizar, y como vimos anteriormente, la conforman 23 barras con un número total de 12 puntos. Vamos a volver a la parte inicial para continuar explicando el proceso o el formato de programación de la hoja. El siguiente punto es definir la variable de cargas. También tiene una estructura particular que está definida por en la primera columna se tiene que definir el nudo en el cual se aplica la carga.
y vamos a tener una carga en el sentido X y una carga en el sentido Y. Ya de antemano definimos estas cargas en unidades de kilonewtons para que no tengamos problemas de compatibilidad de unidades con nuestro módulo de elasticidad definido también en gigapascales, ¿no? De esta manera estamos trabajando tanto las propiedades del material como las cargas en el sistema internacional de unidades, y no tendremos que hacer la conversión entre si es que trabajásemos con el sistema MKS, ¿no? De kilogramos fuerza a kilonewtons o viceversa. Luego también también definimos una variable temperatura en la cual podemos definir la variación de temperatura para cada barra que deseemos, ¿no? Por ejemplo, acá si queremos podemos ampliar el número de filas para definir más barras. Vamos a definir por ejemplo para la barra 1 10 grados centígrados, para la barra 6 20, para la barra 10 por ejemplo 10 de nuevo, y para la barra 14 menos 15 por ejemplo. Y podemos seguir definiendo cargas del tipo temperatura. En el siguiente apartado tenemos la definición de apoyos. También almacenamos este tipo de datos en una variable denominada apoyos, y que el formato que escogimos es el siguiente, ¿no? Especificamos el nodo y el tipo de apoyo. Por el momento en la hoja solo está programada el apoyo fijo y el apoyo móvil para el caso de armaduras, y que específicamente o arbitrariamente hemos establecido estas cadenas de texto para representar las condiciones de contorno asociadas a estos apoyos. Y por último también podemos definir los asentamientos. Podemos establecer asentamientos para nuestros apoyos, ¿no? Asentamientos impuestos. Por ejemplo, vamos a definir -5 para el apoyo 11 y un asentamiento de 5 centímetros para el apoyo 1. Además, tenemos un parámetro adicional que es la escala de deformada, que es un escalar o un número que lo que va a hacer es que va a multiplicar los desplazamientos que encontremos para que estos se vean, puedan ser visibles al momento de graficarlos, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico que tenemos de la armadura deformada, si es que no amplificásemos estos desplazamientos que encontramos, la diferencia entre la armadura normal o sin cargas y con la armadura deformada va a ser tan pequeña que no se lograría apreciar. Ya es por este motivo que nosotros establecemos un factor de escala para amplificar los desplazamientos que encontramos y de esta forma presentar de una mejor manera los resultados obtenidos. Es esa la función del parámetro escala de deformación. También tenemos una nota que nos indica que debemos presionar F9 para calcular. Este aviso es porque como nuestra hoja tiene varias páginas de programación, en realidad son 17 páginas, y al momento de ir desarrollando cada una de las operaciones, si cambiamos algún parámetro, esto va a hacer que se vuelva a correr toda la hoja. Es así que a veces se prefiere desactivar esta opción y para proceder a realizar los cálculos simplemente presionar la tecla F9, ¿no? Ese es el motivo de esta nota. Ahora vamos a pasar al apartado de cálculos, en el cual explicamos la lógica o la programación que se realizó en esta hoja. Primero es la eliminación de los títulos de la matriz. Como vimos al inicio, nuestras matrices para ingresar los datos tenían en la parte inicial estos títulos, ¿no? Que nos ayudan o que dan a entender al usuario qué es lo que se debe ingresar. Pero al momento ya del procesamiento de los datos
ya no los requerimos y podemos eliminarlos para que podamos trabajar con solo los números, ¿no? Es por eso que utilizamos la función submatriz para que nos devuelva o para que vuelva a definir la matriz puntos desde la fila 2 hasta el total de filas de la matriz y la columna 1 y la columna 2. Una vez que se ejecuta esta instrucción, vemos que se eliminan tanto los títulos de la primera y segunda columna y solo nos quedamos con los números. De igual forma, también debemos hacer algún tratamiento en la matriz de propiedades barra, la cual presenta la siguiente forma, ¿no? Vamos a propiedades barra, vamos a ingresarlos. Vamos a activar el propiedades barras. Ok. La matriz era barras, no era propiedades barras. Me estaba confundiendo, disculpen. Es así que definimos una nueva matriz o una nueva variable denominada propiedades barras, en la cual vamos a utilizar los datos de la variable barras para calcular algunas propiedades adicionales. Por ejemplo, acá tenemos un bloque de programación. Tenemos algunos comentarios ingresados como cadenas de texto. Simplemente para ingresar un comentario o que dentro de un bloque de programación presionamos las dos comillas y empezamos a escribir nuestro comentario, ¿no? Este comentario no se va a ejecutar y tampoco va a hacer que varíe los resultados de nuestra región de código. Primero, al igual que en el caso de la matriz puntos o de la variable puntos, hacemos la purga de títulos o eliminamos los títulos para quedarnos con solo los números. Luego acá definimos un vector unitario, el cual representa la dirección de del eje X. En nuestro sistema de coordenadas XY, por ejemplo, tenemos un sistema de coordenadas XY y definimos un vector unitario, ¿no? Este vector unitario 1 que nos indica una unidad en la dirección X y 0 unidades en la dirección Y. Y de esta forma definimos este vector del eje X, correspondiente al eje X. Para que ya posteriormente vamos a ver cuál es el sentido de definir este vector, ¿no? Ahora ingresamos a la siguiente fila de código, en el cual tenemos un operador for, el cual va a ir iterando o realizando un bucle desde el número 1 hasta el total de filas de la matriz M, que es nuestra matriz de propiedades de barras, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer este bucle for? Primero va a calcular el área de la sección transversal para cada barra. Como ya habíamos definido explícitamente en nuestra matriz barras, ya no es necesario, ¿no?, hacer algún cálculo. Pero por ejemplo, si nosotros establecemos el ancho por el largo o si no el espesor de nuestras barras, en lugar de definir el área directamente, sí vamos a requerir de hacer algunas operaciones adicionales, y es así que podemos utilizar esta variable área para almacenar el resultado de las operaciones correspondientes, ¿no? En este caso simplemente hacemos la referencia a que el área va a ser igual al elemento de la matriz M, que se ubica en la columna 4. 1, 2, 3, 4. En la columna 4 tenemos los valores de áreas. La siguiente operación que realizamos es calcular la longitud de cada barra. Para calcular la longitud de cada barra definimos el vector que define el punto inicial y el punto o el nodo final para cada barra. De esta forma
primero hacemos la referencia a la variable puntos, en el cual hemos almacenado las coordenadas para cada uno de los puntos de nuestra armadura. Y luego hacemos la referencia a la fila. Hacemos referencia a la matriz M, que es la matriz de barras, y obtenemos el punto inicial, ¿no? Este punto inicial lo buscamos teniendo en cuenta la matriz barras. Acá voy a poner la matriz barras, por ejemplo, para el caso en que i es igual a 1, ¿no? En el caso de i es igual a 1, vamos a obtener la fila M13. M13 va a ser igual a 13. Nos ubicamos acá en la fila 1, columna 3, va a ser el nodo final. Y este nodo final es igual a 2. Y nos dirigimos ahora a la variable puntos y obtenemos la columna 2. En este caso va a estar la correspondiente al nodo 2. Y obtenemos el siguiente elemento es el número de columna. En este caso es la columna 2, que nos da este vector de coordenadas, esta matriz de coordenadas. Es así que toda esta operación o todo este elemento nos hace referencia a cada una de estos vectores que almacenan las coordenadas para cada punto. Y es así que el vector B2 va a ser el punto final menos el punto inicial. Y si nosotros tenemos un vector con sus componentes X y Y queremos calcular su longitud, simplemente utilizamos la función norma. Esta función norme en SMAT nos devuelve la norma de un vector, que es igual a la longitud de este. Y de esta forma podemos calcular la longitud para cada barra. De la misma forma vamos a calcular el ángulo con la horizontal de cada barra. Como si nosotros conocemos tanto la componente horizontal y la componente vertical de un vector o una fila, podemos obtener el ángulo simplemente dividiendo estos dos valores. La tangente va a ser igual al cateto opuesto, en este caso la componente vertical, que está en la columna 2, sobre el cateto adyacente, que es la componente en el eje X, que va a ser el elemento 1, 1 del vector 2 que calculamos para cada barra. Y de esta forma, utilizando la función arco tangente, podemos obtener el ángulo para cada una de las barras, ¿no? Este ángulo es bastante importante, ya que nos va a servir posteriormente para calcular el vector, para calcular la matriz de transformación para cada barra de nuestra armadura. También este resultado lo tenemos que almacenar como los otros resultados, por ejemplo la longitud de barra y el área, los hemos almacenado en variables temporales o variables locales que solo son accesibles dentro de este bloque de programación, y nos van a servir para formar una nueva matriz en la cual ordenamos los datos de acuerdo a la estructura que deseamos, ¿no? En este caso vamos a eliminar las columnas de diámetro y espesor. En este caso no está, ¿no? De frente hemos utilizado la columnaria. Entonces no se va a realizar esta operación y simplemente vamos a agregar las propiedades que acabamos de calcular. ¿Qué propiedades vamos a agregar a nuestra matriz de barras primigenia, que era esta? Agregamos, utilizando la función augment, agregamos la columna de área, la columna de longitud de barra y la columna de ángulo para cada barra. Finalmente obtenemos la matriz propiedades barras de la siguiente forma, ¿no? Aquí está, vamos a verla acá abajo. Acá está la matriz propiedades barras que acabamos de calcular. El nodo, la estructura es la siguiente.
el número de barra, nudo inicial, nudo final en la tercera columna, área en la cuarta, longitud en la quinta, y en la última columna tenemos el ángulo en radianes de dirección para cada barra. En esta parte, como vimos en el capítulo de depuración de código, estamos utilizando la función eval, para optimizar nuestro código. Al final vamos a ver cuál es la diferencia entre utilizar o cómo afecta no utilizar esta función eval en esta hoja que tiene una cantidad considerable de instrucciones o código, ¿no? Vamos a ver que la diferencia es bastante considerable. Hasta el momento ya hemos dado una forma o ya tenemos nuestra estructura para los datos con los cuales vamos a continuar realizando las demás operaciones. El siguiente paso va a ser calcular los desplazamientos o las fuerzas o hacer el análisis estructural en sí, ¿no? Para ello nos basamos en la ecuación general de movimiento, que es la que vemos en pantalla, que es la masa por la aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento va a ser igual a las fuerzas externas, ¿no? A las fuerzas aplicadas a un cuerpo. Para nuestro caso, que es el análisis de una armadura, considerando un comportamiento estático, lineal, la matriz de masa no va a influir, tampoco va a haber aceleración, no tenemos velocidad, así que estos dos primeros términos se van a eliminar porque no tenemos aceleración. La aceleración es constante, la velocidad también es cero, constante, y como estamos en el caso de análisis lineal, esto implica que nuestra matriz K es constante, ¿no? Que la relación entre la fuerza y el desplazamiento es lineal. Y por último, nuestra ecuación general de movimiento se reduce simplemente a esta expresión, ¿no? Que la matriz de rigidez por el vector de desplazamientos es igual al vector de fuerzas externas. Y este va a ser nuestra ecuación que nos va a ayudar a resolver el problema en el análisis de armaduras. Si nosotros recordamos, la división de matrices no existe, y para despejar nuestro vector de desplazamientos tenemos que multiplicar a cada uno de los miembros por la inversa de la matriz de rigidez. De esta forma tenemos K a la menos 1 por K por el vector de desplazamientos va a ser igual a K a la menos 1 por F, que es el vector de fuerzas externas. Esta operación nos va a dar como resultado la matriz identidad, que multiplicado por cualquier matriz nos da la misma matriz. Y en el otro lado tenemos la matriz de rigidez, la inversa de la matriz de rigidez por el vector de fuerzas externas. Es así que esta es nuestra expresión final para resolver nuestro problema de armaduras, ¿no? Como indica acá, el problema se reduce a la determinación de la matriz de rigidez y su valor dependerá de las suposiciones tomadas para el comportamiento de los elementos y las condiciones de borde, ¿no? En este apartado, el comportamiento de los elementos, tenemos que, para poder resolver un problema grande, tenemos que hacer uso de la discretización de un sistema continuo, ¿no? En pantalla vemos, por ejemplo, este cuerpo, que si nosotros lo consideramos como un sistema continuo y queremos hacer el análisis, vamos a tener un montón de grados de libertad o un montón de puntos, ¿no? Con el cual no vamos a poder llegar a una solución del sistema, y lo que se hace es dividir este cuerpo que tiene infinitos grados de libertad, infinitos nodos, en un sistema más reducido de puntos, ¿no? Discretizamos este sistema en un número finito de nodos, los cuales vemos en pantalla, como son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y asociamos a cada uno de estos nodos del sistema un cierto número de grados de libertad.
Un grado de libertad, podemos definir un grado de libertad como los posibles desplazamientos que puede tomar un nodo. Y si hablamos en el aspecto global, un grado de libertad o los grados de libertad son todos los posibles desplazamientos que necesitamos para definir el comportamiento o el estado de formación de este sistema, ¿no? De igual forma, vamos a ver que tenemos un sistema de referencia X y Y que es bastante importante. También podemos contar con fuerzas de cuerpo que también tienen que ser discretizadas en cada uno de los nodos, ¿no? Esta fuerza, por ejemplo, esta fuerza distribuida P, en el caso de una armadura, vamos a tener que distribuirla para el nudo 1, para el nudo 3 y para el nudo 2, ¿no? De acuerdo a cierto criterio que tomemos. Podemos tomar como el criterio del área tributaria para distribuir esta fuerza externa P. También podemos tener fuerzas puntuales, como es este vector, esta fuerza Y4, X4, y desplazamientos en los nodos, como es el desplazamiento U3 y el desplazamiento V3. Una vez que ya hayamos hecho la discretización de este sistema, vamos a proceder a aplicar esta ecuación, que es el vector de desplazamientos es igual a la inversa de la matriz de rigidez por el vector de fuerzas externas. Y vamos a comenzar definiendo el elemento más básico, ¿no? Un elemento barra, el cual solo está sometido a esfuerzos de compresión y tensión, ¿no? Solo soporta este tipo de solicitaciones. Y es el que vemos en pantalla, ¿no? Este elemento barra definido con el nudo inicial, que es el número 1, el nudo final, el nudo 2, y también tenemos un ángulo de dirección θ, el cual ya habíamos calculado como un paso previo en esta parte, ¿no? de la hoja. En acá hemos calculado este ángulo θ para cada una de las barras de nuestra armadura. Este elemento barra está definido un sistema local de coordenadas X', Y', para el cual se definen los desplazamientos o los grados de libertad U1' y U2', ya que solo se puede deformar en su eje longitudinal. Este elemento barra solo puede contraerse o extenderse, es decir, que no va a tener un componente o un grado de libertad en el eje Y'. Y por lo tanto, en nuestro sistema de coordenadas locales X', Y', este elemento barra solo tiene dos grados de libertad, el grado de libertad U1' y U2'. Pero si nosotros hacemos o cambiamos el marco de referencia o nuestro sistema de coordenadas a un sistema de coordenadas globales, los cuales están definidos por los ejes X y Y. En este caso ya nuestros grados de libertad se van a incrementar, ¿no? Por ejemplo, para este desplazamiento U', vamos a tener, o este desplazamiento U' puede ser definido como un desplazamiento U en la dirección X global y un desplazamiento V en el eje Y. De esta forma, en el sistema de coordenadas globales, este elemento barra que tenía 2 grados de libertad tiene 4 grados de libertad. Y vamos a tener que hacer una asociación entre estos dos sistemas de coordenadas, como veremos a continuación. Primero definimos algunos conceptos, ¿no? O recordamos algunas fórmulas, como por ejemplo la deformación que sufre un elemento en tensión o compresión sometido solamente a tensión o compresión es igual a la fuerza por la longitud sobre el módulo de elasticidad y el área de la sección. Si nosotros hacemos que este desplazamiento sea igual a 1, vamos a obtener una definición de rigidez, ¿no? Podemos definir la rigidez
como la fuerza necesaria para generar un desplazamiento unitario. En esta fórmula reemplazamos tanto el desplazamiento o la deformación por 1 y la fuerza por nuestra rigidez K. Hacemos el despeje y para el caso del elemento barra la rigidez base será igual al módulo de elasticidad por el área sobre la longitud. Este valor de rigidez es bastante importante ya que nos va a permitir obtener la matriz de rigidez para este elemento barra, ¿no? ¿Y cómo obtenemos esta matriz de rigidez para un elemento barra? El procedimiento es el siguiente, ¿no? Para este sistema o este elemento barra, primero establecemos el desplazamiento en el grado de libertad U1' igual a 1. Generamos un desplazamiento unitario en este grado de libertad y en los otros bloqueamos el desplazamiento, o sea que U2' va a ser igual a 0. Trabajamos con esta condición, ¿no? Tenemos un desplazamiento unitario y acá tenemos un desplazamiento igual a 0 o una condición de empotramiento. ¿Qué fuerzas se van a generar para este caso? Para achicar o para hacer que este elemento barra se comprima o se vaya en esta dirección, vamos a necesitar una fuerza en este sentido, ¿no? En el sentido del eje local X'. Y esta fuerza, como este es un desplazamiento unitario, la fuerza es igual a K. Y esta fuerza es igual a EA sobre L. ¿Con qué signo? Con el signo positivo porque está en el sentido de X'. Es así que nosotros nos vamos a nuestra matriz de rigidez local y el primer término, o sea la fuerza en el grado de libertad 1 va a ser igual a EA sobre L. E por A sobre L. Para el grado o para el nudo 2, ¿qué fuerza se genera? Como acá hay una fuerza positiva en este sentido, acá debe generarse una fuerza contraria para mantener el equilibrio, que va a tener la misma magnitud que la fuerza en el grado de libertad 1. Pero como es contraria, el signo cambia, ¿no? Entonces sería menos EA sobre L. Es así que ya hemos obtenido las componentes de la matriz de rigidez local asociadas a la primera condición, ¿no? En la cual tenemos un desplazamiento unitario en el grado de libertad 1 y en los demás grados de libertad el desplazamiento es igual a 0. Luego nos vamos al siguiente caso, en el cual el grado o el desplazamiento en el grado de libertad 1 es igual a 0 y en el grado de libertad 2 es igual a 1 positivo. Así que esta barra en este caso se está alargando, ¿no? En el caso de que esta barra se está alargando, se va a generar una fuerza en este sentido, en el sentido positivo. Y en el nudo 1, para que mantener el equilibrio, se debe generar una fuerza de igual magnitud, pero en el sentido contrario. En este caso va a ser contrario a la dirección del eje X'. Y su magnitud es esta, ¿no? Como ya vimos anteriormente. Es así que tenemos en el grado de libertad 1 esta fuerza y en el grado de libertad 2 esta fuerza. Y de esta forma obtenemos nuestra matriz de rigidez en coordenadas locales. Para transformar esta matriz de rigidez a coordenadas, esta matriz de rigidez está definida en coordenadas locales. Para transformarla a coordenadas globales vamos a requerir de una operación adicional, ¿no? Que es la que veremos a continuación. Para encontrar la relación entre el sistema de coordenadas locales y el sistema de coordenadas globales, vamos a dar una revisión a los vectores de desplazamiento. Vector U', que es el vector de desplazamiento en coordenadas locales, en el cual solo tenemos 2 grados de libertad y están asociados al desplazamiento U' y U2'. En cambio, en el sistema de coordenadas globales, de los ejes X y Y,
vamos a tener 2 grados de libertad por cada punto, ¿no? Un grado de libertad en el sentido X y otro grado de libertad en el sentido Y en cada uno de los puntos de nuestra barra. Es así que se nos van a generar 2 desplazamientos adicionales U y V en el sistema de coordenadas globales, y podemos sacar las relaciones si formamos un triángulo con el desplazamiento U' y tenemos el ángulo de inclinación de la barra, en este caso θ. Aplicando las funciones trigonométricas podemos sacar las relaciones de que este desplazamiento U va a ser igual a U' por coseno de θ. El desplazamiento V1 en el punto 1 será igual al desplazamiento U'1 por el seno de θ. Y de la misma forma para el punto 2. De esta manera vamos a tener que este vector de desplazamientos en coordenadas globales podemos expresarlo de la siguiente manera: U1' por coseno de θ, U1' por seno de θ, U2' por coseno de θ y U2' por seno de θ. Y deberemos encontrar una matriz L que relacionará estos dos sistemas de coordenadas. Esta matriz L es la matriz de transformación. ¿Y de qué orden debe ser esta matriz? Si nos fijamos, la matriz o el vector de desplazamiento en coordenadas locales tiene 2 filas y el vector de desplazamiento en coordenadas globales tiene 4 filas. Revisando las propiedades de la multiplicación de matrices, para que esta multiplicación de L por U nos dé una matriz de orden 2 por 1, necesariamente esta matriz L deberá ser de 2 por 4. Es así que en el recuadro de abajo tenemos una matriz en blanco de orden 2 por 4. Sabemos que la multiplicación de L por U va a ser una matriz de orden 2 por 1. Y estas dos matrices deben tener el mismo número de columnas, y el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Ahora, si tuviéramos más grados de libertad, por ejemplo, si este vector U de desplazamiento tuviera 6 grados de libertad, esta matriz L va a tener que ser de 2 por 6, ya que el vector de desplazamiento U sería de 6 por 1. Esto lo veremos más adelante cuando ya apliquemos este procedimiento en nuestro ejemplo de la armadura que estamos resolviendo, ¿no? Luego, como conocemos que los componentes del vector de desplazamiento en coordenadas globales son o están multiplicados por las identidades, las funciones trigonométricas coseno de θ y seno de θ, tendremos que encontrar los elementos de la matriz L. Para que la multiplicación de esta fila, de la primera fila por la primera columna de la matriz U, nos dé U1', tendremos que asignar estos valores. ¿Qué valores multiplicados por estos valores nos darían como resultado U1'? Como vemos, tenemos en los dos primeros elementos está involucrado el término U1', y en los dos últimos está involucrado o aparece el desplazamiento U2'. Estos dos últimos desplazamientos no nos interesan, así que el coeficiente o el elemento de la matriz L será igual a 0. 0 por estos elementos va a hacer que se anulen y ya no intervengan en nuestra relación, y solo nos quedaríamos con las dos primeras filas. Como conocemos o como recordamos de las funciones trigonométricas, la suma del coseno cuadrado más el seno cuadrado de un ángulo nos dan igual a 1. Y si factorizamos o sacamos como constante el desplazamiento U1', nos quedaría coseno más seno de θ. Es así que tendremos que multiplicar al primer elemento por coseno de θ para que nos quede el coseno cuadrado, y al segundo por seno cuadrado de θ. De esta forma nos quedaría U1' por coseno cuadrado más U1'
por seno cuadrado. De la multiplicación de la primera fila por la primera columna. Sacando o despejando el desplazamiento 1', nos va a quedar coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, que va a ser igual a 1. Y por último nos va a quedar 1', ¿no? Y ya tendríamos el primer elemento del vector de desplazamientos en coordenadas locales. De forma análoga, para el desplazamiento U2', tendremos que el primer elemento debe ser igual a 0 para eliminar este desplazamiento U1'. El segundo también tiene que ser igual a 0. Y en los segundos, en el tercer recuadro tendrá que ir coseno de teta. Y en el último, seno de teta. De esta forma, nuestra matriz de transformación de coordenadas L sería igual a esta matriz. Ya tenemos que L es igual al coseno de teta, seno de teta, 0, 0, luego 0, 0, coseno de teta y seno de teta. Y al multiplicar esta matriz U por esta matriz L, nos debe dar esta matriz. Ahora vamos a comprobar esta operación. Vamos a copiarla y vamos a evaluarla simbólicamente, ¿no? Ya que por el momento no tenemos valores asociados a U', a 1' y a U2'. Presionamos control igual y como resultado vemos que nos da el desplazamiento U1' y en la segunda fila el desplazamiento U2'. Y de esta forma quedaría verificada nuestra matriz de transformación L. Hay algunas propiedades interesantes asociadas a esta matriz de transformación, ya que podemos obtener de igual forma la matriz de fuerzas en coordenadas globales va a ser igual a la matriz de transformación L, pero transpuesta por la matriz de fuerzas en coordenadas locales en este sistema de coordenadas. Y también tenemos la siguiente relación, que la matriz de rigidez en coordenadas globales va a ser igual a la matriz de transformación transpuesta por la matriz de rigidez en coordenadas locales por la matriz de transformación. Esta relación es bastante importante, ya que nos va a permitir llevar esta matriz de rigidez que habíamos calculado, pero para el sistema de coordenadas locales, al sistema global de coordenadas. Y digamos, si acá teníamos 2 grados de libertad, y si volvemos al elemento completo, y este elemento completo tiene 12 grados de libertad, esta matriz pequeña de orden 2×2 se va a transformar a una matriz de 12×12 utilizando esta relación, como veremos más adelante. Antes de explicar todas estas relaciones o expresiones, tanto para la matriz de rigidez local, el vector de desplazamientos, la matriz de transformación, el vector de fuerzas y la matriz de rigidez, debemos establecer los grados de libertad asociados a cada nodo. En esta expresión, en esta región de código, lo que se hace es asignar a cada punto un grado de libertad. Y como resultado nos da esta matriz en la cual la primera columna representa el nodo, la segunda columna el grado de libertad en la dirección X y en la tercera columna tenemos el grado de libertad en la dirección Y. Esta denominación o esta numeración que se establece fue definida de manera arbitraria, estableciendo que los grados de libertad en la dirección X van a ser los números impares y los grados de libertad en la dirección Y serán los números pares, ¿no? De esta forma hemos logrado esta distribución utilizando estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, para utilizar o para definir un número impar, utilizamos la matriz puntos en la cual están definidas los números de nodos, lo multiplicamos por 2 y le restamos -1. Y para el grado de libertad en Y, utilizamos el nodo y multiplicamos por 2. De esta forma, para 2 tenemos 4 y 3, para 3 tenemos 6 y 5. Y así sucesivamente,
utilizando un bucle for, recorremos toda la matriz o todos los puntos de nuestra armadura con un iterador i que varía desde 1 hasta el número de filas de nuestra matriz puntos. Y como resultado nos da esta matriz local que solo es válida en esta región de código y que fue utilizada para almacenar los datos o las operaciones realizadas. Una vez ya tenemos definidas todos los grados o tenemos definidos todos los grados de libertad asociados a cada nudo, tanto para la dirección X y la dirección Y, vamos a proceder a calcular la matriz de transformación para cada elemento. Este procedimiento es similar al que vimos en esta parte y se busca que para el grado de libertad asociado a la dirección Y se tenga el coseno por el ángulo de dirección de la barra, y para el grado de libertad asociado a la dirección Y se multiplique por el seno del ángulo. Y estas operaciones se realizan tanto en el nudo inicial y en el nudo final. Primero se define una matriz A que va a almacenar los resultados inicialmente y que va a ser del orden siguiente. Vamos a evaluarla acá. Y es una matriz de 2 filas y va a tener el número de columnas igual al número de grados de libertad de nuestra armadura. En este caso, si nosotros solicitamos el número de columnas de esta matriz es igual a 24 y el número de grados de libertad de nuestra armadura también es 24. El siguiente paso va a ser establecer el nudo inicial. Este nudo inicial lo obtenemos de la matriz propiedades barras, en la cual se establece el nudo inicial y nudo final para cada barra. Y está en la columna número 2. Vamos a llamar a nuestra columna propiedades barras para comprobar esta afirmación, ¿no? Acá está el nudo inicial y el nudo final está en la columna 3. Y acá nos vamos a la sección de nudo final. Vemos que hace referencia a la columna 3. Y esta operación se realiza para todas las barras de nuestra armadura. El siguiente paso va a ser asignar a una variable local gx el grado de libertad asociado al nudo inicial, en la dirección X. Y de forma similar asignamos a una variable local gy el grado de libertad asociado al nudo inicial, pero en este caso en la dirección Y, utilizando esta matriz de grados de libertad. Por ejemplo, el nudo inicial era el número 4, entonces gx va a ser 7 y gy va a ser igual a 8. Ya definidos el grado de libertad en la dirección X y el grado de libertad en la dirección Y, podemos establecer en qué posición va a estar ubicada el coseno del ángulo de dirección de la barra. Por ejemplo, si vamos a volver a llamar a nuestra matriz A. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando con la barra 4 o con el nudo 4. El grado de libertad en la dirección X es igual a 7. Es así que este elemento en esta matriz A vamos a modificar el elemento de la columna 7. Es por eso que acá tenemos A fila 1 y columna gx, y gx es igual a 7. Si buscamos el elemento a sub 1, 7 va a ser igual al coseno de teta. Volvemos a solicitar el valor de A y ya se modificó este elemento asociado al grado de libertad 7. De igual manera se modifica el grado de libertad en la dirección Y. En este caso sería A sub 1, 8.
y va a estar definido la expresión seno de teta. Y tenemos que tener en cuenta que la fila 1 está asociada al nudo inicial y la segunda fila está asociada al nudo final. Y se va a tener que volver a repetir esta operación, pero reemplazando los elementos de la segunda fila. Y de esta forma vamos a obtener una matriz general que va a almacenar, esta matriz T va a almacenar todas estas matrices de transformación para cada una de las barras. Si nosotros solicitamos el valor de esta matriz T, como resultado, por ejemplo, aquí está la variable T mayúscula, nos va a arrojar una matriz de matrices, en la cual cada uno de sus elementos es la matriz de transformación para cada una de las barras de nuestra armadura. Y siempre vamos a tener la siguiente estructura. En la primera fila vamos a tener el coseno seno de los grados de libertad asociados al nudo inicial, tanto en la dirección X y en la dirección Y. Y en la segunda fila los grados de libertad asociados al nudo final, tanto en la dirección X y en la dirección Y. Como ven, este es para la primera barra. Para la segunda barra tenemos estos valores, siempre el coseno seno y abajo coseno seno, ¿no? Y la estructura se repite para los demás valores de la matriz de transformación para cada una de las barras. El siguiente paso va a ser calcular la matriz de rigidez para cada elemento. Esta tarea se logra también con un pequeño código en el cual primero se define la matriz de rigidez en coordenadas locales, que va a ser igual a 1, menos 1, menos 1, 1. Si nosotros volvemos a revisar la expresión para la matriz de rigidez en coordenadas locales, vamos a tener que K' va a ser igual a una matriz de EA sobre L menos EA sobre L, EA sobre L menos EA sobre L, EA sobre L. Como vemos, EA sobre L se repite en todos los términos y podemos despejar y utilizarla como constante. Y nos quedaría 1 menos 1 menos 1, 1. Y toda esta matriz multiplicado por EA sobre L, que sería equivalente a esta expresión. Es esto lo que estamos utilizando en nuestro bloque de código o en nuestro código para calcular la matriz de rigidez general. Primero definimos esta matriz de rigidez local, luego utilizamos el operador for para que la operación se realice para todas las barras de nuestra armadura. Esta constante R no es más que la expresión EA sobre L. Esta propiedad es barras sub i, 4 es el área. Si nosotros llamamos a la matriz propiedades barra, tenemos que en la cuarta columna está el área para cada barra. Y en la quinta columna está la longitud para cada barra. Si hacemos el reemplazo nos quedaría EA sobre L. Y estas unidades lo que hacen es hacer la purga de unidades para que trabajemos sin unidades, ¿no? Para que nuestro código se optimice un poco y no tengamos el problema de compatibilidad entre unidades. De esta manera nos va a arrojar una matriz K sin unidades, simplemente números, pero siempre teniendo en cuenta que estos valores que colocamos para hacer la purga de unidades no nos afecte el resultado. En la siguiente fila lo que hacemos es utilizar la fórmula que vimos anteriormente, ¿no? Esta constante R por esta matriz, por la matriz K nos va a dar la matriz de rigidez. Y si nos enfocamos en esta sección y vemos que es la matriz de transformación transpuesta por la matriz de rigidez en coordenadas locales por la matriz de transformación, disculpen, es la misma expresión que vimos acá. Esta misma expresión la estamos utilizando abajo para calcular la matriz de rigidez en coordenadas globales para cada una de las barras. Y vamos a comprobar lo que les indiqué, ¿no? Ahora
Nuestra matriz de rigidez en coordenadas locales es de orden 2×2. Si nosotros revisamos cada uno de los elementos de esta matriz K, que es una matriz de matrices, vamos a ver que son matrices de orden 24×24. Como ven, acá solo vemos el primer elemento. Si seguimos bajando, vamos a observar que cada una de las matrices en coordenadas globales para las barras es de orden 24×24. Y utilizando esta fórmula de la matriz de transformación transpuesta por la matriz de rigidez en coordenadas locales por la matriz de transformación, logramos incrementar ese orden y hacer que cada una de las barras tenga el mismo orden, o que cada una de la matriz de rigidez para cada barra tenga el mismo orden, con el fin que al final se sumen todas las matrices y nos dé como resultado la matriz de rigidez general para nuestra armadura. Esta operación la realizamos acá, en la cual K sub G es igual a la sumatoria de todos los elementos de esta matriz K. Y si ahora evaluamos o solicitamos el valor de K sub G, nos va a devolver una sola matriz de orden 24×24. Y es la matriz que representa toda nuestra estructura o toda nuestra armadura, ¿no? Es una matriz de 24×24 y ya tenemos los valores generales para toda la armadura. Cuando obtenemos ya esta matriz de rigidez en coordenadas generales, ya hemos resuelto gran parte del problema. Y lo que viene a continuación ya son operaciones menores, ¿no?, que las vamos a explicar de igual manera. El siguiente paso es enfocarnos en el otro término de la fórmula, de la primera fórmula que vimos, de esta fórmula, Kx igual a F, en el cual F es el vector de fuerzas externas. Ya hemos definido la matriz K, el vector X es la incógnita que queremos resolver y solo nos quedaría definir el vector de fuerzas externas. Este vector de fuerzas externas está conformado por las cargas aplicadas, las reacciones y las cargas de temperatura. Como vemos acá, el vector de cargas externas o fuerzas externas es la suma de las cargas de temperatura, cargas aplicadas y las reacciones. Como las reacciones aún no las conocemos y están asociadas a los grados de libertad restringidos o los que tienen apoyos, podemos quitarla de esta relación y definir el vector de cargas externas como las cargas de temperatura más las cargas aplicadas. Siempre teniendo en cuenta que al final tendremos que restar este valor, ¿no?, de reacciones tendremos que restar este valor de cargas de temperatura, cargas aplicadas a las cargas externas para obtener el valor de las reacciones. Siempre no se olviden de eso y lo estaremos retomando cuando queramos hallar las reacciones. Por el momento vamos paso a paso, primero definiendo las cargas de temperatura. Las cargas de temperatura se van a definir en el sistema de coordenadas locales, ya que simplemente vamos a tener que definir dos fuerzas, una fuerza en el nodo inicial y otra fuerza en el nodo final. Y posteriormente, aplicando también la fórmula que vimos con la matriz de transformación de coordenadas, podemos obtener este vector de fuerzas en coordenadas generales, teniendo como datos de entrada la matriz de transformación y el vector de fuerzas en coordenadas locales. Es así que si nosotros tenemos un incremento de temperatura, o sea, el cambio de temperatura es mayor a 0, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a graficar esta situación. Acá tenemos un elemento barra, ¿no? Este es nuestro elemento barra. Si nosotros incrementamos la temperatura, este elemento se va a estirar o va a incrementar su longitud.
Y si queremos hacer la analogía o convertir ese incremento de longitud, transformarlo en fuerzas, lo que deberemos hacer es aplicar una fuerza de tensión que estire este elemento en el nudo 1 y de igual manera otra fuerza que estire este elemento en el nudo 2 para lograr ese incremento en la longitud de la barra. Ahora, si nosotros definimos nuestro sistema de coordenadas de esta manera, por ejemplo acá tenemos el eje X, no el eje Y, y acá en esta dirección el eje X. Tenemos el eje X y acá el eje Y. En esta dirección es positivo, ¿no? Y nos enfocamos en esta primera fuerza. ¿Qué dirección va a tener o qué sentido va a tener? Esta primera fuerza va a tener el sentido negativo. Es por eso que acá en nuestra fórmula la fuerza asociada al primer nudo es negativo. Y la fuerza asociada al segundo nudo va a tener el sentido positivo. Y por eso tenemos en la segunda expresión, toda la expresión nos da un valor positivo. En el caso contrario, en que esta temperatura sea menor y lo que sucede en la barra es que se acorte su longitud, estas fuerzas se van a transformar, ya no van a ser unas fuerzas de tensión, sino van a ser unas fuerzas que compriman el elemento. Y las direcciones se van a cambiar. En este caso, esta fuerza va a ser positiva y la asociada al segundo nudo va a ser negativa. Y es lo que se ha puesto o lo que se ha establecido en este código. Y por último, se hace la sumatoria de todas las vectores de fuerza, de temperatura para cada barra para obtener un vector general que resuma las cargas de temperatura en toda la estructura. Este vector también va a tener 24 elementos, ya que tenemos 24 grados de libertad. Nosotros acá hacemos o solicitamos al programa que nos devuelva el número de filas de este vector. Nos va a dar 24. Como ven, el número de filas es 24. El siguiente componente del vector de cargas externas es el vector de cargas aplicadas, que ya lo tenemos bien definido como dato de entrada. Y lo único que hacemos es ordenar estas cargas aplicadas en cada uno de los grados de libertad y formar el vector de cargas con 24 grados de libertad. Hacemos esta operación para cada una de las barras. Ordenamos, primero definimos el grado de libertad en X, el grado de libertad en Y, y conociendo estas posiciones asignamos las cargas en la dirección X y en la dirección Y. Una vez obtenidas este vector C de cargas aplicadas para cada barra, se hace la sumatoria general para obtener el vector de cargas aplicadas, pero a toda la estructura. Este vector también tiene 24 filas que representan los 24 grados de libertad de nuestra estructura. Una vez calculada estas dos variables, ya tenemos nuestro vector de cargas externas. Y procederíamos a calcular el vector de asentamientos impuestos, ya que también en la parte de datos de entrada hemos definido una parte donde se ingresan desplazamientos impuestos a los apoyos. Este vector de asentamientos impuestos también tiene que evaluarse de forma general y de manera análoga a este vector de cargas aplicadas. Lo que se hace es ordenar, primero definir los grados de libertad X y los grados de libertad en la dirección y ubicar los asentamientos definidos en la parte de los datos del problema. Y vamos a tener como resultado un vector de 24 filas con los desplazamientos impuestos aplicados o localizados
en la posición del grado de libertad correspondiente. Para definir las condiciones de contorno de nuestra estructura, tenemos que definir o utilizar la variable apoyos, que era dato de nuestro problema. En esta variable hemos establecido en qué nudos tenemos los apoyos y de qué tipo son estos apoyos. Para nuestro ejemplo, el nudo 1 tenemos un apoyo fijo y en el nudo 11 tenemos un apoyo móvil. Sabiendo estas condiciones, tenemos que generar una nueva variable o una nueva matriz de grados de libertad, en la cual establecemos qué grados de libertad están libres y qué grados de libertad están restringidos de moverse. En el caso de un apoyo fijo, nosotros sabemos que ambos grados de libertad están restringidos, tanto el grado de libertad X y el grado de libertad Y. Pero en el caso del apoyo móvil, solo se tiene restringida la dirección Y. Y es lo que se establece en este código. Acá definimos que si el apoyo o este valor apoyo es igual a fijo, establecemos el grado de libertad en la dirección X igual a 0 y el grado de libertad en la dirección Y igual a 0. Caso contrario, que estaríamos en el caso de móvil por ser el único, solo establecemos el grado de libertad en la dirección Y igual a 0. Los demás grados de libertad van a ser igual a 1, ya que acá estamos generando una matriz inicial utilizando la función unos, que nos genera una matriz cuyos elementos todos son unos. De esta manera obtenemos esta matriz grados de libertad, que va a tener la siguiente información, ¿no? Es una matriz de 24 filas que nos da un 0 si el grado de libertad está restringido y un 1 si el grado de libertad está libre de desplazarse o moverse. Esta matriz de grados de libertad es bastante importante, ya que nos va a permitir aplicar el siguiente algoritmo. Como recordarán, si es que han llevado el curso de análisis matricial de estructuras, lo que se hacía era generar o calcular la matriz de rigidez general. Teníamos la matriz de rigidez general de orden, por ejemplo, n por n, y manualmente lo que nos enseñaron, lo que me enseñaron era que en la parte superior teníamos que colocar los grados de libertad libres o que se desconocían, y en la parte inferior los grados de libertad restringidos, para que de esta manera nuestra matriz de rigidez general se parta en unas submatrices para poder resolver el problema o la ecuación de x igual a k a la menos 1 por f, ya que esta matriz general, si nosotros queremos hallar su inversa tal cual como la hemos calculado, no vamos a poder, ya que es una matriz singular cuya determinante es igual a 0 y por lo tanto no tiene inversa. Vamos a volver para querer comprobar que la inversa de esta matriz K general no existe, ¿no? Nos va a salir valores 0, 0, 0, 0. Toditos son ceros o valores infinitos. Ya que la determinante de esta matriz es igual a 0. Bueno, va a demorar un poco, pero ese es el concepto, ¿no? Es por eso que se hacía esa separación entre los grados de libertad conocidos y los grados de libertad restringidos, ¿no? Los grados de libertad libres y los grados de libertad restringidos, para utilizar o dividir el problema en grados de libertad conocidos y grados de libertad que los desplazamientos que no conocíamos, ¿no? Esta misma operación está programada en este algoritmo, el cual utiliza como dato de entrada este vector de grados de libertad.
lo que hace es eliminar las filas y las columnas en las cuales se tiene el desplazamiento restringido, o en este caso el valor es igual a 0. Por ejemplo, nosotros obtenemos el valor de esta matriz CB. Vamos a tener una matriz de orden, como tenemos 3 grados de libertad restringidos, esta matriz CB solo va a tener 21 filas o 21 columnas. Como ven, tenemos 21 filas. Y si multiplicamos esta matriz CB, que es la matriz de las condiciones de borde, por nuestra matriz de rigidez general, vamos a eliminar las filas y las columnas asociadas a los grados de libertad restringidos, en los cuales ya sabemos que el desplazamiento es igual a 0. Y vamos a almacenar este valor en la matriz o en la variable K reducida. Por ejemplo, vamos a solicitar el valor de la matriz K reducida, y esta va a ser una matriz de orden 21 por 21. Vamos a solicitar el número de filas de la matriz K reducida. Va a ser igual a 21 filas y también a 21 columnas. Este procedimiento se logra definiendo esta matriz CB. Una vez obtenida esta matriz reducida de grados de libertad, en los cuales solo se considera los grados de libertad libres de desplazarse, podemos hacer lo mismo con el vector de fuerzas externas. Este vector de fuerzas externas, primero debemos de restarle los valores asociados a los desplazamientos impuestos. Acá que teníamos un vector de asentamientos impuestos, y si nosotros multiplicamos este vector de asentamientos impuestos por la matriz de rigidez, nos va a dar como resultado un vector de fuerzas. Pero este vector de fuerzas en sí no es una fuerza aplicada, y es por eso que debemos restarla al vector de cargas externas, para que tengamos las fuerzas asociadas a los grados de libertad libres. Y luego tendremos que transformar este vector de fuerzas a la dimensión para que coincida con nuestra matriz de grados de libertad reducida. De igual forma utilizamos nuestra matriz CB para eliminar las filas correspondientes a los grados de libertad restringidos, y tendríamos un vector de fuerza reducido 2, con el cual vamos a calcular los desplazamientos en los grados de libertad libres, utilizando la expresión U igual a K a la menos 1 por el vector de fuerzas. Esta fórmula no es más que la que vimos anteriormente, que era K a la menos 1 por U por F. Esta era la ecuación que queríamos resolver, y la resolvemos en esta parte del programa, ¿no? Una vez obtenidos estos desplazamientos en los grados de libertad reducidos, tendremos que convertirlos de nuevo al sistema general, multiplicándolos por la matriz de reducción de grados de libertad, pero en este caso transpuesta para transformar a la condición general. Una vez obtenidos los desplazamientos libres, que son almacenados en esta matriz, en esta variable UL, calculamos los desplazamientos reales, que va a ser igual a estos desplazamientos libres más los desplazamientos impuestos. Y tendremos esta matriz UR, que va a ser un vector de 24 filas, en el cual se almacenan los desplazamientos obtenidos para cada nudo, tanto en la dirección X y dirección Y. El siguiente paso es calcular las reacciones totales. Como les indiqué al inicio, las cargas externas estaban compuestas por las cargas de temperatura más las cargas aplicadas
más las reacciones. Como no conocíamos estas reacciones, solo hemos utilizado estos dos valores. Si nosotros despejamos o hacemos las operaciones correspondientes, tendremos que las cargas de temperatura más las cargas aplicadas es igual al vector de cargas menos las reacciones. Y para calcular las reacciones tendremos que hacer otra operación, que las reacciones son iguales al vector de cargas externas menos las cargas de temperatura menos las cargas aplicadas, que inicialmente las consideramos como cargas externas. Y esta relación K sub G, o la matriz de rigidez general por la matriz de desplazamiento general, nos da el vector de fuerzas o el vector de cargas. Y restamos este valor, que son las cargas de temperatura y las cargas aplicadas, y tendremos las reacciones en cada uno de los apoyos. Vamos a solicitar los valores y vemos que solo tenemos valores diferentes de ceros en los grados de libertad asociados a los apoyos definidos, que es el grado de libertad 1, el grado de libertad 2 y creo que el grado de libertad 21, si es que no me equivoco, ¿no? O 23. Los demás valores, como ven, son valores muy cercanos a ceros, ¿no? Prácticamente son ceros. El siguiente paso es el cálculo de las fuerzas internas. Para calcular las fuerzas internas también hacemos uso de la relación que vimos anteriormente, de la fórmula de que vamos a regresar y vamos a necesitar esta expresión. Que el vector de fuerzas en coordenadas globales era igual a la matriz de transformación, pero en este caso transpuesta por el vector de fuerzas en coordenadas locales. Para hallar las fuerzas internas, lo que nos interesa son las fuerzas en cada barra, pero en coordenadas locales, para de esta manera ya obtener el valor general y definir si está en tensión o compresión el elemento. Para esto, primero definimos el área de cada una de las barras, luego la longitud para cada una de las barras, también utilizando la matriz propiedades barras, en la cual tenemos definidas estas propiedades, y luego lo que hacemos es utilizar la fórmula EA sobre L, que era la fórmula de rigidez. Esta es la matriz de rigidez, K, que multiplica a la matriz de transformación por la matriz de desplazamientos generales. De esta manera hacemos la operación inversa. Esta operación, la matriz de transformación por la matriz de desplazamientos en coordenadas generales, nos da la matriz o el vector de desplazamientos en coordenadas locales. Vamos a traer de nuevo esa fórmula. Acá está. Si recordamos, que la matriz de transformación por el vector de desplazamiento de coordenadas globales es igual al vector de desplazamiento de coordenadas locales, tenemos esta expresión, ¿no? Esta expresión es la misma que esta. Y como resultado tenemos el vector de desplazamiento de coordenadas locales. ¿Y a qué es igual a ese valor? No es más que un vector de dos filas, ya que solo tenemos 2 grados de libertad en coordenadas locales para cada barra. Y si multiplicamos la matriz K por los desplazamientos, vamos a tener el vector de fuerzas.
tanto una fuerza en el primer nudo y otra fuerza en el segundo nudo. Es así que nosotros, por ejemplo, vamos a evaluar esta expresión, la copiamos acá y queremos el resultado para la barra número 2. Simplemente colocamos 2 acá y como resultado vamos a tener un vector de 2 elementos. Tenemos que definir A va a ser igual a 225. L es igual a, vamos a ver a qué es igual L. Para el elemento 2, L es igual a 2,55. Y como ven, obtenemos un vector de 2 filas. Esta es la fuerza en el primer nudo, en el nudo inicial, y esta es la fuerza en el nudo final. Y sus valores son iguales, ya que nuestro sistema está en equilibrio. Y tenemos la siguiente nomenclatura, ¿no? Las fuerzas de tensión son negativas, como ya explicamos anteriormente, que estaba por temas de nuestro sistema de coordenadas globales. La tensión era negativa y la compresión era positiva. Pero si ustedes desean cambiar esta manera de presentar los resultados, simplemente pueden multiplicar por -1 este vector y de esta forma ya tienen la fuerza de tensión positiva y la fuerza de compresión negativa. Pero lo vamos a dejar así para continuar con el ejemplo, ¿no? Cuando ya tenemos las fuerzas asociadas a los desplazamientos reales, tenemos que restarles o sumarles las fuerzas asociadas a las fuerzas de temperatura, ya que hicimos una conversión inicialmente para transformar los incrementos de temperatura a cargas, pero esta conversión no es real, es podríamos decirle como un artilugio que utilizamos para considerar las deformaciones asociadas al incremento de temperatura y expresarlas en términos de fuerza. Pero realmente estas fuerzas no existen, ¿no? Y es por eso que también tenemos que calcular o restar las fuerzas calculadas por los desplazamientos menos las fuerzas de temperatura asociadas a cada barra, que ya habíamos calculado anteriormente, ¿no? Acá también estamos volviendo a repetir la expresión que utilizamos al inicio. Y de esta manera tenemos nuestra variable fuerzas internas, que va a tener el número de filas igual al número de barras que tengamos. Y de esta forma ya habríamos calculado todos los parámetros de interés para realizar nuestro análisis estructural. Y lo que nos quedaría ahora simplemente es utilizar o presentar los resultados en forma de gráficos utilizando las expresiones o las herramientas que vimos en el capítulo de generación de gráficos 2D. Y pues vamos a explicarlos de forma rápida. Primero tenemos esta variable nodos, que lo que hace es generar una matriz con las coordenadas de cada punto. En cada punto genera un string punto para que se genere un gráfico tipo punto en el espacio de dibujo. Luego definimos el tamaño y por último el color, ¿no? En este bloque de código hemos realizado, utilizando un bucle for, recorrimos toda la matriz de puntos para definir los elementos de la columna 1, 2, 3, 4, 5 para cada nudo. Y de esta forma generamos la matriz nodos. La matriz armadura lo que hace es generar elementos o estructuras del tipo polyline utilizando las coordenadas del nudo inicial y del nudo final. Luego, para cada barra lo que hace es ir apilando usando la función stack.
Esto quiere decir que va poniendo un par tras de otro par las coordenadas X y Y asociadas a cada punto. Y por último, también se definen el color, el tipo de línea y el espesor para cada línea de esta armadura. Nosotros solicitamos el resultado, vamos a tener que es un conjunto, es una matriz de matrices de varias líneas que están definidas por las coordenadas del nudo inicial y el nudo final. Los puntos de la armadura deformada se hallan modificando la matriz o las coordenadas iniciales de los puntos. Se le adiciona el vector de desplazamientos o el desplazamiento asociado a cada punto por un factor de escala. Este factor de escala lo vimos al inicio, que hace que, como nuestros desplazamientos a veces son tan pequeños, no son visibles o no se pueden apreciar cuando los graficamos. Es por eso que los incrementamos por un factor de escala para que sean visibles, ¿no? Y de esta forma, utilizando también el operador for, recorrimos todas las coordenadas de los puntos, modificando la coordenada X y la coordenada Y. Almacenamos estos datos en una nueva matriz local P, la cual es el resultado de toda esta sección de código, ¿no? Tenemos los puntos de formada, que almacena las coordenadas para nuestra armadura en la condición deformada, ¿no? De forma análoga a la primera matriz de nodos, también definimos los nodos de la armadura deformada. Es el mismo bloque de código. Y de igual manera que la armadura o las líneas que conformaban este bloque de código, también definimos las líneas para la armadura en la condición deformada. El último paso será etiquetar los desplazamientos tanto en la dirección X y en la dirección Y, utilizando las coordenadas de cada uno de los puntos en la condición deformada. Por ejemplo, acá referimos a la matriz puntos deformada para que nos devuelva la coordenada X, acá la coordenada Y, y para que no aparezca el texto en el mismo punto y que nos pueda ser visible, le agregamos un desfase, en este caso 5 centímetros, para que el texto se desplace 5 centímetros a la derecha. Y luego la etiqueta va a ser igual a la conversión de nuestro desplazamiento, que está almacenado en el vector, en la variable u_r, que era el vector de desplazamientos reales, el cual lo multiplicamos por 1000 para que nos dé en milímetros, lo redondeamos y por último lo convertimos a un string utilizando la función var_to_string, tanto para la dirección X como para la dirección Y. El siguiente paso es modificar o juntar estos valores en un solo texto, ¿no?, que se logra utilizando la función concatenar, que lo que hace es juntar varios strings en un solo string. En este caso el primer string es de X, dos puntos, un espacio en blanco. Seguidamente viene el valor del desplazamiento en X. Luego tenemos una coma para separar el desplazamiento en Y. Luego el desplazamiento en Y y su valor. En la columna 4, como saben, en la estructura de datos para graficar nudos, tenemos que definir el tamaño en la columna 4 y en la columna 5 el color. Ya definidas todas estas variables, podemos ir a nuestro bloque de gráficos 2D y realizar la gráfica, ¿no? Y nos sale nuestra armadura en el estado real
y nuestra armadura deformada. Acá nos falta hacer una pequeña implementación, que es el tema de los desplazamientos impuestos, ya que también los ha multiplicado por el factor de escala, ¿no? Tendríamos que hacer una diferenciación utilizando un operador if tal vez, en el cual si los desplazamientos son impuestos, no se realice esa multiplicación de la escala, ¿no? Pero por el problema simplemente es gráfico, ¿no? Los valores que calculamos u obtenimos son completamente válidos y se pueden comprobar utilizando otras herramientas de análisis estructural, como el Robot Estructural, el SAF 2000 o el ETABS, ¿no? Y ustedes pueden hacerlo. El siguiente, en este gráfico, como ven, hemos utilizado la variable armadura, nodos deformada, armadura deformada y la variable etiquetas, las cuales explicamos anteriormente. Para el siguiente gráfico también utilizamos la estructura con la cual generamos las líneas de la armadura, pero le agregamos una condicional más. Como ven en el gráfico de las fuerzas internas, tenemos las fuerzas de compresión en un color y las fuerzas de tensión en otro color. ¿Y cómo hemos logrado eso? Simplemente utilizando una condición if. Vamos a ver a continuación. Primero definimos el color para las barras en tensión, el color para las barras en compresión. Ya definimos los colores asociados a cada condición. También definimos una variable local que es el espesor, la cual se va a aplicar a todas las barras. Seguidamente definimos los elementos para la estructura del elemento polyline de la región de gráficos XY. Luego asociamos o juntamos las coordenadas del nudo inicial y el nudo final, utilizando la función stack. De esta manera ya generamos una línea con coordenadas X y Y. En la tercera columna tenemos que colocar el color y para esto utilizamos el operador if, en el cual si la fuerza interna es mayor a 0, utilizamos el color de compresión. Como ya habíamos indicado anteriormente, compresión era positivo y tensión era negativo. En el caso de que sea menor a 0, el color que se asocia es el color tensión. Luego definimos el estilo de la línea, el espesor y por último guardamos toda esta información en un elemento de una matriz general que es fint. Y como resultado obtenemos la matriz que junta todas las matrices para cada barra, las matrices individuales para cada barra, ¿no? Ese es el procedimiento que realiza este código. Para las etiquetas hacemos lo mismo, solamente que calculamos o la ubicación del texto va a ser en la mitad de la posición del nudo inicial y el nudo final. Esto se realiza o se logra sumando las coordenadas del nudo final más el nudo inicial y dividiéndolas entre 2. Luego tendremos que establecer el valor del texto, que no va a ser más que el valor de la fuerza interna. En este caso ya estamos multiplicándolo por -1 para considerar las fuerzas de tensión positivas y las fuerzas de compresión negativas, y convirtiéndola a un string. Por último, definimos el tamaño y el color. Y de esta manera logramos este resultado, ¿no? En el cual se muestran cada una de las barras con su respectivo valor asociado, ¿no? Se está modificando la escala horizontal, es un pequeño bug del programa.
Pero acá, para realizar este gráfico, simplemente hemos utilizado las variables fuerzas internas y etiquetas barra. Y hemos podido lograr hacer un gráfico en el cual tengamos de manera diferenciada tanto las barras en compresión como las barras en tensión, y adicionalmente que se nos muestre el valor de la fuerza interna. Por último, este gráfico de reacciones no está completo o falta implementar, y como ven acá en el bloque de código simplemente se definieron valores arbitrarios, ¿no?, de una manera demostrativa, pero ustedes pueden completarlo ya que es bastante sencillo. Ya tienen la variable para graficar la armadura y simplemente tendrían que generar el código para que junte o que genere el string o la cadena de texto para las reacciones y ubicarlas en la posición correspondiente. Y guardarla en la variable reacciones. De esta manera hemos visto o hemos explicado cómo podemos o cómo se ha realizado esta hoja para el cálculo o el análisis estructural de armaduras, considerando fuerzas, cargas de temperatura, asentamientos impuestos y las condiciones de apoyo fijo y móvil. Pueden ir comprobando o utilizando la hoja para ir practicando y de esta manera también aprendiendo el uso del programa SMAT Studio. Muchas gracias.